insisto, pues es un tema bastante complejo. Igual que las veces anteriores, pues buscaremos hablar de para qué tocamos este tema de derechos y obligaciones del patrón, en qué consisten y cómo darle solución a los problemas que se pudieran plantear o las necesidades que se pudieran plantear desde este tema. Y empezaría con esto, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hablar de derechos y obligaciones del patrón? La realidad es que cualquier negocio, cuando empieza a crecer, pues evidentemente necesita de más manos y esas manos, la única manera en la que pueden concretarse es invitando a personas externas a los socios o a los dueños del negocio, es decir, trabajadores. Y necesitamos conocer como dueños de negocio cuáles son los derechos y pero principalmente las obligaciones que tenemos como patrones frente a nuestros trabajadores para así evitar el mayor número de riesgos patrimoniales posibles. Los que ya tengan un poco de experiencia con trabajadores, pues sabrán que muchos riesgos, es decir, muchas pérdidas de las ganancias del negocio se van a resolver problemas relacionados con los trabajadores. Y normalmente es porque no se conocen las obligaciones, no se cumplen y en consecuencia, pues nos vemos afectados. ¿En qué consiste? Lo primero que debemos tener bien claro es quién es un trabajador. Lo que dice ahí la diapositiva, pues es la forma más sencilla en que lo podemos expresar. Un trabajador es una persona que presta a otra un trabajo personal y subordinado. Hasta ahí todo parece muy sencillo, pero aún me encuentro con varias personas que pues llegan a consultarme como abogado porque, bueno, pues necesitan un contrato con su trabajador y demás, y, bueno, buscan darle la vuelta, buscan que no sea su trabajador, ¿no? Y me dicen, requiero un contrato de comisión para un comisionista que tengo, de comisión mercantil. Y, bueno, ya platicando con él nos damos cuenta que la relación que hay ahí es una relación de trabajo. Entonces, no importa que hagamos un contrato de comisión mercantil, la relación entre el patrón y el trabajador seguirá siendo jurídicamente de trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Lo iré explicando un poco más a fondo. Entonces, el trabajador, pues es la persona que presta a otra un trabajo personal y subordinado. ¿Qué significa esto de la subordinación? Pues su nombre nos lo dice casi todo, la palabra lo dice todo, pues se refiere a seguir órdenes. Desde una perspectiva más amplia, decimos que hay subordinación, al menos desde el punto de vista jurídico y en consecuencia de las obligaciones de los patrones, cuando los trabajadores, es decir, a estas personas a las que les pagamos porque hagan un trabajo, un servicio, pues dependen de los patrones. Cuando tienen una dependencia económica, podríamos decir entonces que hay subordinación. Cuando se fijan las tareas, podríamos decir entonces que hay subordinación. Cuando el que paga supervisa la realización de las tareas, es decir, el desarrollo y ejecución del trabajo, entonces podemos hablar de subordinación. Hay muchos ejemplos. Uno del que más me gusta, pues, ejemplo, contador, ¿no? O el contador. Si en una empresa contratamos a un contador para que realice bueno, pues la contabilidad del negocio, y a lo mejor este contador, pues le vamos a pagar cada mes una iguala, ¿no? Es una forma muy común de pagar a los contadores, es decir, cada mes se les paga la misma cantidad para que lleve todo el tema de la contabilidad. Entonces, pues a este contador, pues le estamos pagando X cantidad, le estamos diciendo que haga unas tareas que son, pues que lleve la contabilidad. Y aquí la pregunta es, ¿hay una relación de subordinación? Pues evidentemente no la hay porque esa persona que está recibiendo, en este caso el contador que está recibiendo de nosotros un pago, pues no depende económicamente de nosotros. De hecho, mientras nos presta a nosotros el servicio de contabilidad, lo más probable es que también se lo preste a 4, 5, 10, 20, no sabemos, más clientes de él. Es decir, lleva la contabilidad de más personas y en consecuencia tiene la oportunidad de obtener ingresos de la misma prestación de servicios, pero a otros clientes. Tampoco es que le fijemos como tal las tareas, más bien acordamos la prestación de un servicio. Entonces, en este supuesto, pues no hay una relación de subordinación y en consecuencia, me regreso un poquito a la diapositiva anterior, pues esta persona no es nuestro trabajador. Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, la empresa es muy grande, no se fía de un despacho de contabilidad, sino que contrata personal propio para que lleve las mismas acciones, llevar la contabilidad? Entonces invitamos a una persona que esté en nuestras oficinas y que desde estas
pues lleve el control contable del negocio. Se le paga también al mes una cantidad fija y pues tiene un horario de entrada, un horario de salida, deberá seguir las indicaciones y vamos a decirlo así, reglamentos, políticas, como quieran llamarlo ustedes, del negocio, y pues estamos al pendiente de que esté cumpliendo con su trabajo. Entonces ahí sí hay una relación de subordinación. Es el mismo ejemplo, es el mismo servicio prestado. En un caso, vamos a decirlo así, es un contador externo que no depende económicamente de nosotros, ni le fijamos las tareas, ni se las supervisamos. Y en el otro supuesto, pues también es una persona que presta el servicio de contabilidad, pero sí lo hace bajo subordinación. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente trabaje 8 o 9 horas con nosotros, difícilmente tenga la oportunidad de obtener más ingresos prestando el servicio a alguien más, y además, pues sí le fijamos las tareas y le supervisamos el desarrollo de las mismas. En consecuencia, ahí sí hay subordinación. Y por tal motivo, podemos decir que las obligaciones patronales surgen por la relación laboral. Otra forma de decir esto es que el patrón tiene obligaciones, o mejor dicho, el dueño de negocio tiene obligaciones patronales cuando tiene subordinados. Lo repito porque realmente es muy importante. El dueño de negocio tiene obligaciones patronales cuando tiene subordinados. Ya explicamos cuáles son los subordinados. Y a partir de ahí, cualquiera que tenga un negocio, pues tendrá que evaluar cuáles son las relaciones con las personas. Entonces, son tus trabajadores. Y en consecuencia, tienes todas las obligaciones patronales y ellos todos los derechos, pues como trabajadores, todos los derechos laborales. Si no hay subordinación, pues no tienes esas obligaciones. Sin embargo, la materia laboral es un poquito compleja y vamos a decirlo de una forma sencilla y coloquial, favorece en gran medida al patrón y al trabajador y en consecuencia el patrón debe tener más cuidado para que aquellas relaciones que no sean laborales, pues pueda demostrar el patrón que efectivamente no son laborales y en consecuencia no tiene ninguna obligación para con estas personas que le prestan ese servicio. ¿Cuáles son las obligaciones patronales? Bueno, yo creo que en esta diapositiva podemos dar un panorama general. Yo diría que son muchas más, que es mucho más complejo, pero al fijarnos en estas que están en las diapositivas, que ahorita las iremos platicando, el dueño de negocio puede, vamos a decirlo así, sentirse contento, sentirse tranquilo con que está cumpliendo con la mayoría de las obligaciones. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver una por una más o menos. Hablamos primero del tema del IMSS. ¿No? Todo trabajador, por el hecho de ser trabajador, tiene el derecho a estar afiliado al IMSS. Los tipos de afiliación al IMSS, el más importante, pues es el régimen obligatorio, que como su nombre lo dice, obliga al patrón a afiliar a sus trabajadores. Por eso es el régimen obligatorio. Todo patrón está obligado por la ley del IMSS a afiliar a sus trabajadores. La realidad es que el patrón está obligado a cubrir una serie de gastos relacionados con la seguridad social del trabajador. Por ejemplo, está obligado a pagar los gastos médicos del trabajador, caso de sufra algún accidente, una enfermedad relacionada con el trabajo. Entonces, esto funciona como, bueno, pues como lo dice un seguro. Yo voy manejando un carro y a lo mejor a frenar y estoy obligado a cubrir los gastos de reparación del carro de adelante al que le pegué. Pero lo más probable es que no tenga que desembolsar ni un peso de la bolsa para reparar ese daño porque pues previamente había contratado un seguro de daños a terceros. Entonces es el seguro el que hace el pago, hace las reparaciones y queda resuelto mi obligación. Lo mismo ocurre con el tema laboral. El patrón está obligado a pagar los gastos médicos del trabajador en caso de un accidente, una enfermedad relacionada con el trabajo. Y si se da este supuesto, entonces el patrón tendría que pagar. Sin embargo, lo más probable es que cuando ocurra esto, pues el patrón no tenga el recurso para desembolsarlo y pagar. Y para eso es que si cumple su obligación que la ley del IMSS le impone de afiliar a sus trabajadores, pues será el IMSS el que pague
el riesgo de trabajo, lo cual significa pues que pague los gastos médicos del trabajador, pero más allá de eso, además, que le pague al trabajador su salario al 100% mientras no puede ir a trabajar, lo que le llamamos una incapacidad por riesgo de trabajo. Entonces, por eso es importante que el patrón afilie a los trabajadores al IMSS. A quien le beneficia es a él. Una práctica muy común, lamentablemente, pues es que los patrones afilien a los trabajadores, pero no con la cuota completa. Como se imaginarán, pues aquellos que no tengan trabajadores afiliados al IMSS, pues habrá que pagar una cuota de afiliación y esta cuota depende de varios factores. Uno, el más importante, el salario del trabajador, y dos, el riesgo en el que se encuentre por la naturaleza del trabajo que realiza para el patrón. Pero sobre todo, pues el más importante y el que determina en gran porcentaje cuánto se va a pagar, pues es el salario que recibe. Muchos patrones, para que no gastar tanto en la cuota del trabajador, pues en lugar de decir que el trabajador gana 8,000 pesos al mes, le informan al IMSS que gana solamente un salario mínimo al mes. En consecuencia, pagan una cuota menor. Esto, sin embargo, pues pareciera que beneficia al patrón. La realidad es que tarde que temprano lo va a perjudicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque eventualmente alguno de los trabajadores tendrá algún accidente, enfermedad de trabajo, y el IMSS pues solamente le va a pagar al trabajador su salario por la incapacidad, pues el salario que el patrón le dijo al IMSS, por consecuencia, por está pagando las cuotas al IMSS. Y lamentablemente esto pues va a hacer que el trabajador solo reciba una parte real de su salario y pues le va a ir a reclamar al patrón que le dé el resto del dinero. Si son pocos días, pues tal vez no sea una afectación muy grande, pero si son varios días o ocurre que algún trabajador resulta el accidente de trabajo en una incapacidad permanente, pues entonces habrá pensiones que cubrirse, las de IMSS, pero con base en el salario que haya cotizado el trabajador, y si fue menor al real, pues le va a exigir al patrón que cubra las cuotas completas. El IMSS seguramente revisará al patrón y mentirle al IMSS respecto de cuánto se pagaba el trabajador, cuánto se le pagaba al trabajador para en consecuencia pagar menos cuotas, pues es incluso no solamente una falta administrativa, sino también puede llegar a ser un delito. Entonces, habrá que tener mucho cuidado con este tema. En muchas ocasiones el patrón convence al trabajador de que si por nómina y caso y en consecuencia en el IMSS se ve reflejada la cantidad real que le paga, pues el trabajador tendrá que descontarle un poco más por el impuesto sobre la renta que el patrón debe retener del trabajador, y el trabajador con esto más o menos se convence. La realidad es que ahí el patrón pudiera estar incluyendo en algo que se llama defraudación fiscal, porque él tendría la obligación de retener el ISR de todo el salario que le integra al trabajador y en consecuencia, después de retenerlo, entregarlo al SAT. Entonces, son soluciones muy comunes, aquellas de dar de alta al trabajador con una cuota menor, aquellas de retener menos de lo que corresponde y en consecuencia entregar menos al SAT, que pues son circunstancias irregulares, son acciones irregulares para el patrón y que tarde que temprano le van a traer una consecuencia de multas, de tener que llegar a algún arreglo con un trabajador, de muchas circunstancias que es mejor evitarse haciendo el pago total de lo que corresponde. Otra de las obligaciones del patrón es lo relacionado con la norma oficial mexicana 035, la que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y que bueno, pues causó un poquito de revuelo, un poquito de conflicto para muchos negocios, genera bastantes pues, confusiones, es un tema bastante amplio también, de horas para platicarlo, pero podríamos decirlo o podríamos resumir este punto en que dependiendo del tipo de negocio que tengas, del centro de trabajo que tengas, y dependiendo de la cantidad de empleados que tengas en cada centro de trabajo, tendrás que realizar más o menos acciones para cumplir con la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo, según como lo marca la norma 35. En muchas ocasiones basta con pues preguntarle a los trabajadores una serie de cosas personales y de su entorno, y basta con tener identificados cuáles son los factores de riesgo para cumplir con la norma, dependiendo del tamaño del negocio. Aquí sí les sugiero pues que se asesoren completamente dependiendo del tamaño de su negocio
ya sea con un abogado laboral o ya sea con alguien encargado de recursos humanos y que maneje este tema a la perfección. Tal vez más adelante en este mismo espacio pues generemos algún par de sesiones para hablar solamente de este tema. Luego está el tema del contrato por escrito. Este tema también se presta para muchísimas confusiones. La primera confusión, y lo cual es un error, es creer que si no tengo un contrato por escrito con mi trabajador, entonces no tiene contrato mi trabajador y yo como patrón no tengo obligaciones. Esto es un error completo. Y para decirlo de una forma concreta y sencilla, el tener el contrato por escrito con el trabajador a quien beneficia al patrón. Dicho de otra manera, no tener el contrato por escrito con el trabajador a quien perjudica es al patrón. ¿Por qué? Bueno, normalmente esto va a ocurrir, o esta afectación al patrón por no tener los contratos por escrito va a ocurrir sobre todo cuando haya un conflicto laboral, una demanda, y el trabajador pues tendrá todas las de ganar debido a que el patrón de tener el contrato por escrito. Un contrato por escrito donde obviamente pues se tenga cada uno de los datos que la ley marca. Igual en algún momento podemos hablar un poquito sobre este tema. Las listas de asistencia es algo también muy importante que la ley manda al patrón que tenga y que a veces muchos patrones ni siquiera la tienen. A veces unos patrones se complican de más cuando tienen pocos trabajadores y pues ponen que la huellita biométrica, el checador, cuando basta y sobra con una lista simple de asistencia donde el trabajador firma cuando es bastante sencillo cumplirlo, especialmente cuando tengo pocos trabajadores y vale la pena hacerlo. El tema de las nóminas, bueno, pues no solamente por un tema meramente laboral, sino también por un tema fiscal. Es importante tener las nóminas timbradas, como le llaman, que no es otra cosa que generar el comprobante fiscal digital desde las aplicaciones del SAT o las aplicaciones que tienen autorización del SAT para generarlas. Y bueno, y ahí en ese punto, pues también retomar que es importante que las nóminas reflejen el pago total que se le hace al trabajador, hacer la retención total que corresponda y en consecuencia llegar al SAT la retención por el salario del trabajador que corresponda. En los estados de la pública y en las circunstancias que correspondan también, pues pagar el impuesto sobre nóminas al gobierno o a la hacienda de la entidad federativa correspondiente. Lo dice ahí, cuidar procesos de terminación de la relación laboral es un tema también bastante amplio, que probablemente en la siguiente sesión toquemos un poco más a fondo. Por el momento puedo decir que muchas veces los patrones despiden a los trabajadores, les hacen firmar cartas de renuncia a partir de presión, de engaño, de muchas circunstancias, y con esto consideran pues que ya resolvieron su problema y que ya no van a tener ningún riesgo. Y bueno, pues no es así. Aunque el trabajador firme una carta de renuncia, pues puede haber muchos riesgos para el patrón. De forma resumida, lo que podría decir es que cuando el trabajador efectivamente renuncia, pues se le pague lo que le corresponde y se acuda a la Junta de Conciliación a ratificar la renuncia, lo cual es completamente gratuito, no necesita ningún abogado, simple y sencillamente lleva la renuncia, lleva la intención del trabajador, el pago y formarse en la fila y listo. O cuando se despida el trabajador, pues hacer el pago correspondiente. Ahí se forma la fila de convenios de la Junta de Conciliación, lo cual también es gratis, y ratificar el convenio ahí para evitar problemas futuros, o al menos, si se van a dar esos problemas, que aún así pudieran darse, pues tener el menor riesgo posible para una afectación patronal. Llegado a este punto, pues es importante hablar de esas obligaciones que como patrones se tienen cuando se termina la relación laboral. Y bueno, ¿qué significa que se termina la relación laboral? Pues es algo muy sencillo, simple y sencillamente, el patrón y el trabajador ya no van a estar juntos, el trabajador va a trabajar el patrón por la razón que sea. Y bueno, cuando esto es sin responsabilidad para el patrón, y también decirlo de otra manera, siempre que se termine la relación laboral, independientemente si es con responsabilidad o sin responsabilidad para el patrón, aunque en la diapositiva están separados, pero lo importante es que sin importar si el patrón tiene la responsabilidad o no, el patrón deberá pagar el famoso finiquito al trabajador. ¿Y en qué consiste el finiquito? Pues consiste
en lo que nos aparece aquí en las diapositivas, me parece que se ve ahí el cursor, es donde dice ahí días trabajados, aguinaldo y vacaciones y prima vacacional. Esto es el finiquito. Y eso independientemente de que de la razón por la cual se terminó la relación laboral, el patrón está obligado a pagarlo al trabajador. Así de simple, ¿no? Ya no tengo un trabajador, hay que pagarle los días trabajados, es decir, a lo mejor pues yo le pago los días 15 y 31 cada quincena, y el día de hoy se terminó la relación laboral con ese trabajador. La última vez que yo le pagué, pues fue el día 31 de julio, y hoy que estamos a 11 de agosto, pues tendría que pagarle esos 11 días que ha trabajado. El aguinaldo, si supongamos que ese trabajador que con el cual el día de hoy se terminó la relación laboral, empezó a trabajar conmigo el 1 de enero, estamos a 11 de agosto, yo tendría que pagarle su aguinaldo en diciembre, pero no hemos llegado a diciembre. Bueno, de todos modos le voy a pagar su aguinaldo, pero la parte proporcional, es decir, pues divido los 15 días mínimos que tendría que pagarle de aguinaldo entre los 12 meses del año, y el tiempo que haya trabajado le pago lo que le corresponda. Lo mismo con las vacaciones. Si mi trabajador llegaba a un año de trabajo, pues le tocaban al menos 6 días de vacaciones, y el 25% del valor de esos 6 días como prima vacacional. Lo mismo va a ocurrir aquí. Habrá que pagarle la parte proporcional de vacaciones al trabajador. Eso, entonces, siempre que se termine la relación laboral, por la razón que sea, bajo los motivos que sea, habrá que pagarle al trabajador esas cantidades. Y luego viene algo que pusimos ahí con letras rojas para que pues le pongamos la atención debida, y es que cuando se termina la relación laboral con responsabilidad para el patrón, dicho de una forma muy sencilla, muy coloquial, es cuando es culpa del patrón. Entonces, además de pagar el finiquito, que ya explicamos que siempre se paga, y como es siempre, pues también cuando es con responsabilidad para el patrón, y además de eso, pues habrá que pagar una indemnización de 3 meses de salario. Entonces, cuando el patrón tiene la culpa de que se termine la relación laboral, el patrón tendrá que pagar una indemnización de 3 meses de salario. Cuando el patrón tiene la culpa de que se termine la relación laboral, tendrá que pagarle a su trabajador también una prima de antigüedad de 12 días por año trabajado. Entonces, eso es lo que normalmente hace un poquito más costosa la terminación de la relación laboral, y es que, pues de manera normal, por la razón que sea, pues solo hay que pagar el finiquito, vamos a decirlo así, pero cuando ya hay responsabilidad del patrón, cuando es culpa del patrón, pues además tendrá que pagar la indemnización de 3 meses de salario y la prima de antigüedad de 12 días por año trabajado. Bueno, entonces, llegados hasta aquí, muchas veces pues uno se pregunta, ¿cuándo son los supuestos en que el patrón tiene que pagar indemnización y prima de antigüedad? Dicho de otra manera, ¿en qué ocasiones el patrón es el responsable de que se termine la relación laboral? Y bueno, una forma práctica de ver esto es que como patrones es que siempre tenemos esa responsabilidad. Cualquier abogado que esté viendo esto diría que eso es falso. Técnicamente sí lo es, pero desde el punto de vista práctico, la realidad es que el patrón, para evitarse el mayor número de riesgos o problemas, siempre debe pensar que él es el responsable, y en consecuencia, pues pagar lo que tenga que pagar. Ahora, esto significa que si mi trabajador renuncia, ¿le tengo que pagar una indemnización? ¿Soy yo el responsable? Pues de entrada yo les diría que no. Nada más que a veces entendemos el tema de la renuncia. La renuncia, hay que decirlo de forma clara, es cuando el trabajador de su libre y espontánea voluntad decide dejar de trabajar. Entonces, cuando eso ocurre, efectivamente no es responsabilidad del patrón, y pues en consecuencia solo se paga el finiquito. Lamentablemente, muchas veces, y por eso digo que hay que entender bien la renuncia, pues muchas veces el patrón le pide la renuncia al trabajador. Pues si se lo estoy pidiendo no es de libre y espontánea voluntad, entonces pues no es una renuncia, aunque hay un documento que diga renuncia y la firme el trabajador. Y en consecuencia, pues sí, hay un despido injustificado, y habrá que pagarle una indemnización al trabajador y la prima de antigüedad. Adelantándome un poco al tema siguiente, o mejor dicho, de la siguiente sesión, en muchas ocasiones vamos a tener trabajadores que renuncian,
pero que después de un tiempo nos enteramos que nos están demandando por un despido injustificado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues la realidad es que frente a esa circunstancia, una vez que ya estamos demandados, pues ya nos están demandando, es decir, exigiendo la indemnización y la prima de antigüedad. Y tendremos que acudir ante la Junta de Conciliación a resolver ese problema con todo lo que eso implica. Pues gastos en abogados, gastos en un posible convenio o gasto en el abogado hasta que resuelva el asunto después de algún par de años, etcétera. Por tal motivo, cuando un trabajador renuncia, es que vuelvo a sugerir, como lo había dicho en la diapositiva anterior, pues acudir a la Junta de Conciliación a ratificar la renuncia. Y lo cual, pues normalmente el trabajador va a querer hacer si es que realmente está renunciando. Si nosotros le estamos presionando para que renuncie, pues no podemos decir que es una renuncia. ¿Cuándo entonces es un despido justificado? Pues son pocos los supuestos del despido justificado, están muy precisos en la ley y requieren un procedimiento para cumplir con esto, lo cual lamentablemente pues por el tiempo no lo alcanzamos a ver de forma completa en estas sesiones, pero lo que yo les podría decir es que en la realidad práctica, los únicos motivos o los que son más fáciles de resolver es cuando el trabajador falta más de 3 ocasiones en un periodo de 30 días, cuando evidentemente falta de forma injustificada, entonces podemos terminar con él la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, es decir, no lo tendría que indemnizar ni pagarle una prima de antigüedad, simple y sencillamente pagarle su finiquito. Otra circunstancia similar en la que hay un despido justificado, pues es cuando el trabajador eh, pues lo encontramos en estado de ebriedad o también correspondería un despido justificado. Hay varias circunstancias más, todas están en la Ley Federal del Trabajo. No quisiera tocarlas de forma precisa. Lo que sí les tendría que decir es que cuando esas circunstancias se dan, pues lo mismo hay que decírselo al trabajador, hay que acudir ante la Junta de Conciliación para que se dé esa terminación de la relación laboral frente a la autoridad y evitemos posibles demandas, de las cuales hablaremos de mejor manera en las siguientes sesiones. Recordar un poquito el tema que habíamos visto en la sesión anterior, del contrato con los empleados, los tiempos en los que se pueden contratar. Y lo quiero retomar porque cuando hablábamos aquí del despido injustificado o que lo es igual que la terminación de la relación laboral con responsabilidad para el patrón, pues también ocurre cuando el patrón dice que se le ha terminado el contrato al trabajador. Platicamos en la sesión anterior que todos los contratos laborales pues son, como lo dice aquí el último renglón, por tiempo indeterminado. En consecuencia, si es por tiempo indeterminado y el patrón le dice al trabajador que se ha terminado el contrato, pues entonces lo está despidiendo injustificadamente. Y si lo está despidiendo injustificadamente, pues le corresponde, como vimos en la diapositiva anterior, pues indemnizarlo y pagar la prima de antigüedad. Bueno, ¿en qué ocasiones sí se puede terminar el contrato y no hay que indemnizar al trabajador? Bueno, pues cuando es para obra o tiempo determinado, cuando es por temporada, cuando está sujeto a prueba o capacitación inicial, cuando están esos supuestos y se termina el contrato, son los únicos que podemos decir que no hay que indemnizar al trabajador. Vamos primero con el de sujeto a prueba o capacitación inicial. Bueno, un contrato de sujeto a prueba es máximo por 30 días en el que el patrón va a analizar si el trabajador cumple con las habilidades necesarias para prestar el trabajo en las actividades que le han asignado. Y si considera en el tiempo asignado, que son 30 días máximo, pueden ser menos, que el trabajador no demostró que tenga las habilidades o aptitudes, pues tendrá entonces que darse por terminada la relación laboral. Hay que avisarle por escrito al trabajador cuál es la causa y listo, ¿no? Pagarle el finiquito, no la indemnización. Lo mismo con la capacitación inicial, nada más que hay un periodo ahí de 3 meses para que opere la capacitación y si el patrón considera que el trabajador no aprendió lo necesario, pues también se termina esa relación laboral. Bueno, igual lo mismo, hay que avisarle por escrito al trabajador, pagar el finiquito y lo ideal sería resolver esto frente a la Junta de Conciliación. Pero normalmente en estos casos el trabajador ya sabe que era muy posible que se terminara esto y no hay ningún problema. Especialmente cuando se trabaja por temporada.
En cada uno de estos supuestos que estoy planteando, decía en diapositivas anteriores que es muy importante tener el contrato por escrito. Y bueno, en ese contrato por escrito debe constar estos tiempos si es que se le ha contratado al trabajador sujeto a prueba, por temporada, por obra o tiempo determinado. De manera jurídica y en consecuencia de manera general, si un contrato laboral es verbal, si no hay contrato por escrito, automáticamente es por tiempo indeterminado. Y entonces decirle al trabajador que se le acabó su contrato, nos traería un despido injustificado. Regresando un poquito al tema de la por temporada, pues cuando tengo un contrato por temporada y se ha terminado la temporada que está escrito en el contrato por escrito, valga la redundancia, pues entonces se ha terminado la relación laboral y el patrón solo tiene que pagar el finiquito, no la indemnización. Lo mismo con el tema de la obra o por tiempo determinado, que, bueno, pues cuando corresponda las circunstancias de la fuente de trabajo para esto, pues se podrá contratar de esa manera. Cuando se terminen esos tiempos, pues lo mismo, se le avisa al trabajador por escrito, se le paga su finiquito y se da por terminada la relación laboral sin mayor problemas para el patrón. Entonces, hay que cuidar esos aspectos para evitar tener un riesgo mayor si nos llegara a demandar un trabajador por despido injustificado. Lo cual puedo decir en este momento, y aunque va a quedar pendiente para la siguiente sesión, que puede ocurrir en cualquier circunstancia. Algunos de mis clientes, pues una pregunta constante de consulta es, ¿me pueden demandar por despido injustificado? ¿Me puede demandar un trabajador que renunció? ¿Me puede demandar un trabajador que dejó de trabajar conmigo hace 2, 3 años? La pregunta es, ¿me puede demandar? La respuesta es, cualquier persona lo puede demandar. Con conocer el domicilio de su negocio, cualquier persona la puede demandar. Y en consecuencia, usted tendría que acudir a contestar la demanda y pues exponer que no fue su trabajador, que renunció, etcétera, etcétera. Pero todo esto como patrón pues tiene un costo, mientras que para el que dice que es trabajador y que tiene ciertos derechos, pues no tiene ningún costo. Pero de esto hablaremos un poco más en la siguiente sesión, porque ya estamos llegando al final del tiempo de esta. Y no me queda que recordarles que es importante que como patrones cumplan con todas sus obligaciones para evitar posibles pues, riesgos laborales y que pierdan lo que es con mucho trabajo y esfuerzo han estado construyendo. Entonces, pues adelante, estamos a sus órdenes para las dudas y para posibles consultas. Muchas gracias, Jorge, por el espacio. Muchas gracias a Red Hall por esta invitación y esperamos que haya sido de valor lo que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Gracias, Carlos. Sin duda ha sido de un gran Si valor lo alguien tiene dudas. de hoy. Y sí tenemos algunas dudas. Y mira, ahí tenemos un par de dudas de Camila y Jesús que las voy a juntar en una sola pregunta. Y básicamente lo que están preguntando, o puede haber duda más bien en general, es que si los negocios tradicionales como carnicerías, tianguis, trabajo doméstico, nos pusieron también aquí tiendas de abarrotes, si eso también genera relaciones laborales, pues la respuesta en sí es sí. Entonces, ¿qué podemos complementar sobre esto, Carlos? Sí, que la respuesta es sí, así de simple. No importa el tamaño del negocio, cuando hay una relación laboral, entiéndase que hay un subordinado, entonces ahí ya está dada la relación laboral y en consecuencia surgen todos los derechos del trabajador y, y del patrón, pues también pues surgen todas las obligaciones. Ok, nos está preguntando Gloria, que dice que sin contrato, Sí. el trabajador, ¿cómo demuestra que trabajó conmigo? Pues básicamente es decirlo, ¿no? Exactamente, ese es el tema y yo creo que estas respuestas de forma más amplia las vamos a dejar para la siguiente sesión, las que hablemos de cómo enfrentar una demanda laboral. Desde ahorita les digo que no les voy a decir cómo se contesta, porque pues eso sería una clase de procesal laboral, lo cual, pues incluso cuando los estudiantes de Derecho lo ven en la universidad, pues lleva 6 meses, lleva un semestre al menos, y lo se ven en realidad por encimita nada más. Imagínense verlo en una clase, pues no. Lo vamos a ver desde el punto de vista práctico de qué debemos hacer. Pero en concreto y respondiendo a la pregunta de quien nos consulta, pues es muy sencillo. Basta con que el trabajador diga que trabajó y la autoridad está obligada a creerla. En la contestación de la demanda y en el procedimiento, lo cual tendrá evidentemente un costo para el patrón, porque salvo que el patrón sea abogado y sea abogado laboral y sepa contestar la demanda y llevar todo el procedimiento, si no lo sabe hacer, pues va a requerir contratar a un abogado. Y eso va a tener un costo.
Entonces, pues la realidad es que así de simple, si una persona, incluso no un trabajador, dice que fue su trabajador y le reclama un pago, pues usted ya tendrá el problema ante la autoridad laboral de responder, ya sea defendiéndose y demostrando que no lo es, o, o pues dando una respuesta positiva a las demandas que le exija el trabajador o el supuesto trabajador. Así es, pues muchísimas gracias, Carlos.